Bueno, le voy a invitar que tome su Biblia y vaya conmigo a el libro de Romanos capítulo 13. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Quiero compartir con usted la continuación de lo que hemos estado hablando. Estamos ya en nuestro tercer domingo en el cual estamos viendo lo que Dios nos está enseñando acerca de la autoridad. Si usted se ha perdido los otros mensajes, le animo a que usted vaya a la página casademigloria.org y que usted escuche los otros mensajes, porque esta es la continuación de eso. Si nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, vamos a vivir en lo milagroso, y si vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida, si vamos a vivir como Dios desea que vivamos, bajo esa unción, bajo esa autoridad, bajo ese poder, y ver lo milagroso en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras finanzas, si queremos ver eso, entonces tenemos que ser un pueblo que está bajo autoridad. Necesitamos ser gente bajo autoridad. Y le estuve hablando de eso y le mencioné la semana pasada que debemos de entender cómo no perder la autoridad. Y le hablé del centurión romano que vino a Jesús y le dijo: yo también soy hombre bajo autoridad. Así como tú estás bajo autoridad, Jesús, yo estoy bajo autoridad. Y le hice la pregunta: ¿está Jesús bajo autoridad? Claro que sí. Jesús dijo: yo no digo nada sin escuchar a mi Padre decir. Yo no hago nada sin que mi Padre me diga que lo haga. Entonces yo estoy sujeto completamente a mi Padre. Jesús está sujeto a la autoridad de Dios, y Jesús ha delegado esa autoridad en nosotros. Y si nosotros nos permanecemos bajo la autoridad del Señor, entonces esa autoridad nos da protección. Y le hablé de que es como un gran paraguas, una sombrilla, un paraguas de acero, que mientras estamos bajo el paraguas, estamos siendo protegidos de la tormenta de granizo que está cayendo en el mundo. Hay una tormenta de granizo que cae, y mientras yo estoy bajo esa protección, entonces yo tengo seguridad. Pero si me salgo de esa protección, de la autoridad de Dios, entonces estoy desprotegido, me voy a la tormenta, y entonces ahí es donde vienen los golpes de la vida. Y después preguntamos y le decimos al Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué permites que esto me pase? Y Dios está diciendo: fuiste tú el que te saliste de la autoridad. Entonces hay que permanecer en la autoridad. Y le dije que es para nuestra protección. Siempre es para nuestra protección, nunca es para nuestro daño. Y yo, como esposo de mi esposa y cabeza del hogar, soy cabeza del hogar, soy el líder del hogar, y soy cabeza también de mi esposa, soy el líder de mi esposa, soy esa fuente que está ahí para nutrir, para bendecir, para producir vida. No estoy ahí para demandar que se cumpla lo que yo digo. Estoy ahí para bendecir a mi esposa, estoy ahí para bendecir a mi familia, y es lo que Dios hace con nosotros. Hablamos un poco de eso, ¿recuerda? Hablamos de que Dios hace eso en nuestra vida. Dios nos protege, y la autoridad de Dios sobre nuestra vida no es para golpearnos, para dañarnos, es siempre para bendecirnos. Y también le mencioné que hoy en día en las iglesias se escucha mucho este asunto del espíritu de Jezabel, que hay un espíritu de Jezabel en la iglesia. Y le dije que la razón que existe el espíritu de Jezabel en la iglesia es por el blandengue Acab. Como Acab no tomó su rol como autoridad en el hogar, entonces Jezabel surgió, y es lo que está sucediendo hoy en día también en nuestra sociedad por los blandengues, padres, esposos. Entonces usted sométase a la autoridad de Dios, cumpla con lo que Dios ha dicho. Usted no está ahí para ser el machista, para ser el que manda, caballero. Usted está ahí para ser el sacerdote espiritual del hogar.
Y le mencioné que el machismo es lo que el enemigo ha tomado la autoridad del varón y la corrompe y lo convirtió en el machismo. Y también ha tomado la autoridad de la mujer y lo corrompe y lo convirtió en el feminismo. Pero eso nunca fue el rol que Dios estableció para el hogar. Entonces, ahora ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con este asunto de autoridad? Y si me salgo de la autoridad, entonces pierdo autoridad. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, número uno, debo de permanecer en autoridad, permanecer bajo autoridad. Y esto es para cada uno de nosotros. Esto es para cada uno de nosotros. Le mencioné la semana pasada que Jesús dijo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que Jesús es la cabeza de todo varón. Entonces todo varón, sea varón cristiano o sea varón no cristiano, Cristo es la cabeza, está bajo autoridad. Entonces, para permanecer bajo autoridad, ¿qué debemos de hacer? Bueno, vaya ahí conmigo en Romanos capítulo 13. Quiero demostrarle esto. Romanos 13. Mire los versículos 1 y 2. ¿Lo tiene? Romanos 13, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona. ¿Cuántas personas? ¿Eso le incluye a usted? ¿Aló? ¿Le incluye a usted? ¿Me incluye a mí? Claro, toda persona. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay. ¿No qué? No hay. Diga conmigo, no hay. No hay. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad que exista si no es establecida por Dios. No hay autoridad que Dios no haya delegado. Yo le hablé de eso la semana pasada y le expliqué cómo la autoridad absoluta la tiene Dios. Él es el único con autoridad absoluta. Él es el único. De ahí en adelante, toda autoridad es autoridad delegada. Es autoridad delegada de parte de Dios. Entonces vimos como Dios delegó autoridad en su Hijo Jesús, delegó autoridad en el Espíritu Santo, y entonces Jesús delega esa autoridad en sus discípulos y corre la cadena. Y toda autoridad que existe, aquí lo acabamos de leer, no hay autoridad que no sea establecida por Dios. Ahora, hay autoridad buena y hay autoridad que se usa mal. Se usa para ser abusivos, para golpear, para enseñorearse. Pero igual es la autoridad dada por Dios. El problema es que el enemigo toma esa autoridad y la corrompe, la ensucia, la envenena, la daña. Pero toda autoridad es dada por Dios. Y Él tiene autoridad absoluta. De ahí en adelante, toda autoridad es autoridad delegada. Entonces, la autoridad de mis superiores es autoridad delegada. Y toda autoridad delegada, aunque proviene de Dios y nace de la autoridad absoluta de Dios, toda autoridad delegada tiene que ver con otro ser humano. Yo escucho a personas que dicen: pastor, yo sigo la autoridad de Dios, pero no la autoridad del hombre. Y yo digo: bueno, entonces estás perdido, no conoces tu Biblia. Porque toda autoridad, después de la autoridad absoluta de Dios que Él delega, toda autoridad es delegada a través de otros seres humanos. Y es lo que nos está diciendo este versículo. Léalo otra vez. Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, este pasaje no me está diciendo que las personas que han recibido autoridad lo están manejando correctamente, porque uno puede abusar de la autoridad. ¿Aló? Entonces no está diciendo que porque tiene autoridad lo están haciendo correctamente. No, dice que porque tiene autoridad, esa autoridad viene de Dios. Ya lo que ellos están haciendo con esa autoridad son otros 100 pesos, como decimos. Mire el versículo 2. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ojo, acarrean, ¿qué? Condenación. ¿Para quién? Para sí mismos. Todos los que resisten la autoridad. Es por eso que cuando el Señor en los 10 mandamientos nos dice a nosotros, a los hijos, nos dice: honra a tu padre y a tu madre, es porque ellos están en autoridad. Y no me dice: honralos únicamente si son buena gente, honralos si son buenos padres, pero si no son buenos padres, deshónralos. No dice eso. Tú honra independientemente que la autoridad sobre ti sea buena o sea autoridad que ha sido corrompida por el enemigo. Es lo que está diciendo.
porque si violas este principio, dice, acarreas condenación para ti mismo. Ahora yo le hago una pregunta y no levante su mano. Por favor, no levante su mano. ¿Algunos de ustedes en alguna ocasión han resistido autoridad? ¿Algunos de ustedes en alguna ocasión han desobedecido? No diga amén. No levante la mano, no diga nada, solo piense. Bueno, usted acarreó condenación sobre usted mismo. Lo acabamos de leer. Palabra de Dios. No es opinión del pastor Natán, es palabra de Dios. Si usted desobedeció la autoridad impuesta por Dios sobre su vida, sobre usted, entonces usted está acarreando condenación para usted mismo. Mire el versículo 2, por eso dice, de modo que cualquiera de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora algunos son buenos para desafiar la autoridad, y algunos no desafían la autoridad así descaradamente y abiertamente, lo hacen de una forma pasiva. Como le dije la semana pasada, se hacen los desentendidos. Es una resistencia pasiva a la autoridad. Algunos son buenos para mentir, para desobedecer, para justificarse a sí mismos. Tenga cuidado con eso, le destruirá, le va a traer condenación a usted mismo, le traerá condenación a usted. Tenga cuidado del orgullo, porque la raíz del orgullo es la rebelión. Otra vez, la raíz del orgullo es la rebelión. El orgullo te dice, todos los demás deben de hacerlo, pero yo soy diferente. Todos los demás deben de cumplir con eso, pero yo soy la excepción. Yo soy especial. ¿Ha escuchado eso antes? Eso es para los demás. Pero eso no se aplica a mí. Yo soy especial, yo soy diferente, yo no tengo que cumplir. Es orgullo. ¿Y sabe de dónde vino la rebelión y el orgullo? ¿Sabe quién fue el primero en decir yo soy especial? Luzbel. Dice las Sagradas Escrituras, y estoy en el proceso de estar preparando un mensaje, una serie de mensajes sobre conociendo al enemigo. Y vamos a tratar eso más adelante, conociendo al enemigo. Y vamos a entrar y a conocer quién era Luzbel antes de que cayera, antes de que se desafiara a Dios y desafiara la autoridad contra Dios. Y dice la Biblia que era el ángel más hermoso. No se comparaba nada en la creación de Dios con este ángel, a tal grado que tenía un privilegio singular del resto de los ángeles, que podía caminar en la misma presencia de Dios. Lo dice la Biblia. En el fuego y en el lugar santo de Dios él caminaba. El resto de los ángeles no. Y vamos a ver eso cuando entremos en aquella serie. Pero es impresionante lo que este ángel era. Y al ver que él era diferente a los demás, al ver que no era él igual a los demás, siendo él un ser creado, dice la Biblia que es lo más bello que Dios ha creado fue este ángel. Y viendo que era tan bello, tan atractivo, tan grande y tan majestuoso, le quiso tomar el lugar a Dios, quiso hacerse igual a Dios. Escúcheme, el enemigo sigue usando ese mismo pecado de la rebeldía para destruirnos. Fue el primer pecado del arcángel Luzbel y fue el primer pecado de Adán y Eva, rebelarse contra Dios. Esto es algo tan serio y es por eso que Dios en su palabra trata con esto. Y estuvimos viendo esto la semana pasada, lo terrible que esto es, el no estar bajo autoridad. Ahora le voy a enseñar un pasaje que cada vez que yo lo leo me estremece. Vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 23. 1 de Samuel 23. Quiero que usted vea lo que dice la palabra del Señor. 1 de Samuel 23, 1 de Samuel capítulo 15, 1 de Samuel 15, versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Mire la primer parte del versículo 23. ¿Lo tiene? Como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, o es decir, la desobediencia. Como pecado de brujería es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la desobediencia. Ya puede ver lo serio que es este asunto de la rebelión.
nosotros lo podemos ver como si fuera simplemente alguien no cumpliendo con algo. Podemos ver como a alguien rebelándose contra algo. Pero a como Dios lo ve, Dios dice, esto es igual que un brujo o que una bruja. Y el trabajo que hace un brujo y una bruja, ahí está. La rebelión es igual a la hechicería. Y nunca pensaríamos nosotros, jamás, y mucho menos en traer a la casa del Señor alguna brujería, alguna hechicería. Pero cada vez que yo me rebelo en contra de la autoridad establecida por Dios, Dios lo compara igual a la brujería. Y como ídolos y como la idolatría. Y si usted no conoce cuánto Dios detesta, cuánto aborrece la idolatría, compara como ídolos y la idolatría a los desobedientes. Esto pone todo en otra perspectiva, hermanos. Esto pone este asunto a otro nivel. Alguien me preguntaba ayer, estaba compartiendo con el equipo que está actualmente en la escuela de líderes, y alguien me dijo: y pastor, ¿y qué si mi autoridad está haciendo algo incorrecto? ¿Cuál es mi deber? Yo le dije, bueno, su deber es de ir en privado y apelar en privado. No es de ir a compartir lo que está haciendo con otras personas. Usted va a su autoridad y usted en privado apela. ¿Dónde dice eso? Mateo 18. Seguimos el proceso de Mateo 18. Uno va a solas. Uno va y trata de restaurar eso a solas. Y si lo convence, si se lo gana, todos ganamos. Y si no, después de apelar y después de intentar, con amor, con sinceridad, con transparencia, con humildad, porque usted llega ahí prepotente y orgulloso a tratar tampoco va a funcionar. Usted lo tiene que hacer con el corazón de Dios, corazón de Jesús, y acercarse a hablar a alguien de esto, y usted apela a ellos. Si se los gana y todos ganamos. Pero si no, entonces dice Mateo 18, lleve con usted a uno o dos, porque si usted se lleva a uno o dos y ustedes son dos o tres, y dice, donde están dos o tres, allí está el Señor. No se refiere a cuando dos o tres venimos a la iglesia a adorar al Señor. Se refiere al testimonio en cuanto a un asunto de una falla, a un asunto de restauración, a un asunto de disciplina. Con el testimonio de dos o tres, ahí está el Señor. Entonces, si usted no puede hallar a uno o dos personas que vayan con usted a apelar su caso, entonces también Mateo 18 te dice que tú no tienes un caso. Protege al acusador y protege al acusado. Es maravilloso cómo Dios estableció esto. El problema es que no seguimos Mateo 18. Y después, cuando usted ya vaya y apele a solas, con amor, con humildad, con sinceridad, si la persona no quiere, usted busca también a uno o dos con ese mismo amor, con esa misma humildad, con esa misma comunión con Dios, para ir a apelar, a ganárselo. Y si no lo logra, entonces usted ahora sí vaya a la etapa de hablar con su pastor. Pero cuando las personas vienen a mí y me dicen, mire pastor, fulano tal dijo algo y me ofendió terriblemente, y le digo a usted para que usted vaya y hable con él, lo primero que yo pregunto, ¿y usted ya fue a hablar con él? Ah, no, yo por eso le digo a usted, entonces no me diga nada a mí. No viole Mateo 18 y no me haga pecar a mí. Y usted siga Mateo 18, vaya, hable con él primero, apele, y si se lo gana, ganamos todos. Si no, entonces llévese a uno o dos hermanos más con usted. Y si no le escucha, entonces venga y hable conmigo y yo les acompaño con amor y con humildad. Hay gente que cree que son sumisos, pero no lo son. Simplemente son cumplidos. No son sumisos, son cumplidos. Cumplen con lo que se les dice, pero no porque son sumisos. Lo cumplen porque se conformaron en algo y lo cumplen, pero ¿sabe qué sucede cuando después le piden algo que simplemente no van a hacer? Construyen una muralla dentro de ellos. Su cara cambia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con alguien y está hablando de algo y usted dice algo que no les gusta, o usted les pide algo que no les gusta y su semblante cambia. Y yo he escuchado a algunos esposos, así en conversación, he escuchado a algunos esposos decir, cuando el semblante de su esposa cambia y dicen, yo he visto esa mirada antes y ahí no me meto, dicen. Le cambió el semblante a la esposa. Dice, yo ya he visto esa cara y será imposible que la haga cambiar, porque yo conozco esa cara. Si usted al escuchar algo que no le gusta y usted cambia la cara, al rechazar una orientación que usted está recibiendo de su autoridad y usted cambia la cara, sea que el jefe le pide que haga algo, mira, necesito que vayas, o que su padre le diga, mira, necesito que antes de que salgas y termine la tarea. Si su cara cambia, usted le está abriendo una puerta al diablo. O la esposa dice,
ahí está esa mirada de mi marido, yo ya la conozco, he visto esa mirada antes y sé que él no va a hacer nada ahora porque está enojado. Mire, no le va a gustar esto, lo que le voy a decir, pero es la verdad. Eso es diabólico. Y ni un amén, pero así es. Eso es diabólico. Si su rostro cambia en desafío a la autoridad establecida por Dios, eso es diabólico. Y le voy a decir por qué. Porque usted le acaba de abrir una puerta a Satanás. Es como si usted está en su casa. Usted está dentro de su casa, es su casa. Usted está dentro de la casa y llega alguien y toca la casa y usted le abre, y dice el que está, yo soy ladrón, dice el que está afuera, yo soy ladrón y esta es mi casa. Y usted dice, no, esta es mi casa. No, es mi casa. Y usted le dice, no, esta es mi casa, aquí vivo yo, esta es mi casa. Y el ladrón le dice, no, es mi casa, déjame entrar. Y usted dice, bueno, pues pásale pues. Eso es lo que sucede cuando usted se rebela, cuando usted desobedece. Lo acabamos de leer, Romanos 13. Eso es lo que está sucediendo. Usted le abre la puerta al enemigo y él viene y nos miente, nos engaña y nos desautoriza. Algo que parece tan normal, tan común, algo tan cotidiano, y lo hacemos todo el día y todos los días. Y el Señor dice, esa rebelión es como brujería y la desobediencia es como ídolos e idolatría. Dos de las cosas más aborrecidas por Dios. Y eso es lo que sucede. El enemigo viene y te dice, no te sometas, no tienes que someterte, no tienes que hacerle caso a tu padre, no tienes que hacerle caso al jefe, no tienes que hacerle caso a tu pastor, no tienes que hacerle caso a tu autoridad. ¿Se acuerda? Le estuve mencionando la semana pasada le mencioné de la Policía Nacional. La Policía Nacional, tuve la oportunidad de visitar y hablar con los cadetes que están graduando. Ellos están saliendo de la academia policial y ellos reciben la autoridad para ejercer el trabajo policial como oficiales, como inspectores, a través de la jefatura de la policía. Quien los ha empoderado a ellos, quien les ha dado la autoridad a ellos. No fui yo que le dijo puede ser policía, fue la autoridad que les declaró a ellos puede ser policía. ¿Y quién le dio la autoridad a la jefatura para poder empoderar a los cadetes? La primer comisionada, como la jefa de la policía. ¿Y quién le dio la autoridad a la primer comisionada como la jefa de policía para poder empoderar a la jefatura? El presidente de la República. Ya ve como toda autoridad delegada tiene que ver con otro ser humano. ¿Y quién le dio la autoridad al presidente de la República de ejercer la presidencia? El pueblo. Y siempre toda autoridad, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en la empresa, sea en el gobierno, toda autoridad es delegada por Dios. Y necesitamos nosotros saber y conocer este principio de estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Y el problema es que cuando no nos sometemos no podemos ejercer autoridad. Mire, vaya conmigo a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Mire lo que dice el Señor. Santiago capítulo 4 versículo 7. ¿Lo tiene? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios y resistid al diablo. Someteos a Dios y resistir al diablo. Someteos a Dios y resistir al diablo. Usted no puede resistir al diablo si no se somete a Dios. Yo he escuchado este pasaje citarse un sinnúmero de veces por cristianos y dicen, resiste al diablo y él huirá de ti. Citan únicamente la última parte. ¿Por qué no mencionan la primera parte? Sométete a Dios. Sométete a Dios significa someterte a la autoridad establecida por Dios. Pero ¿qué si mi jefe es un cruel jefe? ¿Qué si es un mal jefe? ¿Qué si él me maltrata? ¿Qué hago en ese caso? Sométase mientras busca tu trabajo. Así es. Pero si usted no se somete, usted acarrea condenación a usted mismo. Y a algunos de ustedes, queridos hermanos, le va muy mal porque usted no se somete. Sométase a Dios y entonces podrá resistir al diablo. Usted no puede resistir al diablo sin primero someterse a Dios. Y de esto es lo que estamos hablando. Por eso he llevado 3 semanas y voy a continuar un par de semanas más sobre este asunto de la autoridad. Que entendamos esto, que conozcamos las implicaciones de esto en nuestra vida cotidiana. Y no le he estado hablando a usted de esta cuestión de autoridad en cuanto a la iglesia y al líder. Y si usted es líder, que usted tiene que someter a la autoridad. No estoy hablando en cuanto a eso, aunque se aplica definitivamente. Estoy hablando de todas las áreas de su vida. En su matrimonio, con sus hijos, con sus finanzas, en el hogar. Esto se aplica a todo.
Cuando usted no se somete a la autoridad terrenal, la autoridad establecida por Dios, la autoridad delegada por Dios a través de otros seres humanos, usted no se está sometiendo a Dios. Lo acabamos de leer en Romanos 13. El que no se somete a la autoridad establecida por Dios, resiste a Dios. Oiga, y usted puede resistir a Dios toda la vida y usted nunca va a ganar. Dura cosa es resistir a Dios. Mejor sométase a Dios y deje que Dios haga algo maravilloso en su vida. Ahora, ¿cómo se usa la autoridad? Ok, ya vimos lo que es autoridad, ya vimos quién la da Dios, ya vimos cómo la conseguimos al obedecer, ya vimos cómo permanecer en autoridad al estar bajo esa protección de la autoridad. Ahora, ¿cómo se usa? ¿Cómo uso yo la autoridad? Y aquí es donde ha habido mucho abuso. Y si usted rechaza este concepto de autoridad, si usted rechaza un mensaje como este, es porque usted vivió algo en su pasado donde alguien abusó de usted con autoridad. A lo mejor fue un padre que fue un tirano en casa. A lo mejor fue un jefe que lo humilló. Un maestro o maestra en la universidad que lo humilló. Alguien hizo algo que le hizo a usted rechazar esta cuestión de autoridad. Pero el hecho de que el enemigo haya tomado y haya ensuciado, haya envenenado la autoridad que alguien en su vida haya ejercido sobre usted, no significa que esto no es de Dios. Y entonces, ¿cómo uso yo la autoridad correctamente para no abusar, para no golpear, para no lastimar y no destruir a nadie? Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios 13. Mire lo que el apóstol Pablo dice aquí. 2 de Corintios, capítulo 13. Observa el versículo 10. ¿Lo tiene? Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: por esto os escribo estando ausente, para no usar ¿de qué? Severidad cuando esté presente, conforme a la ¿qué? Autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué me ha dado autoridad el Señor? Para edificación y no para... Ahí está. ¿Cómo uso yo la autoridad como padre hacia mis hijos? ¿Cómo uso la autoridad que Dios me ha dado como esposo? ¿Cómo uso la autoridad que Dios me ha dado como jefe? ¿Cómo uso la autoridad que Dios me ha dado como pastor? ¿Cómo uso la autoridad que Dios me ha dado como gobernante, como empresario, como persona en autoridad? Y esto se aplica a todos los niveles de la sociedad. Es para edificar y no para destruir. Es para la edificación. Entonces yo, como cabeza de mi esposa, mi trabajo es edificarla a ella. Que ella logre sus sueños, que ella logre sus anhelos, que ella logre todo lo que Dios ha preparado y tiene en mente para ella, que ella logre todo lo que Dios pensó en ella cuando la formó en el vientre de su madre. Eso significa que yo sacrifico lo mío, sacrifico mi carrera, mis estudios, mi trabajo, mis anhelos, mis sueños para construirla a ella. Por eso dice que la esposa honre y respete al marido como la iglesia a Cristo, y que el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se sacrificó. Entonces, cuando dejamos de tener esposos y padres blandengues en el hogar, que tomen una autoridad en el hogar, no para imponer como un tirano, sino como uno que construye y edifica, uno que está ahí para alentar, para animar, para fortalecer, para ser la guía espiritual. Esos son los clases de hombres que necesitamos. Esos son los hombres que necesita Nicaragua. Esos son los hombres que necesita Centroamérica. Esos son los hombres que necesita el mundo entero. Hombres que asuman su responsabilidad como sacerdotes en el hogar. Eso es lo que necesitamos. Entonces Pablo dice: yo les escribo de esta forma, dice, porque cuando yo llegue en persona, no quiero ser cortante, no quiero ser duro. Y cuando él les escribe, si usted lee esta carta, él los está reprendiendo. Esto no es una carta de que te felicito, todo va bien, qué buenos son ustedes, qué bellos se ven, sigan adelante, un aplauso, un abrazo a cada uno de ustedes. Les está diciendo:
Saquen el pecado del medio de ustedes. Esta es una carta que les escribe exhortándoles, corrigiendo el mal. Y les dice, le hablo de esta forma, les hablo así, porque si ustedes no cambian, al llegar yo tendré que tratar con este asunto y cuidado, seré cortante. Pero si llego y soy cortante, no es para destruirles, es para construirles. Porque hay gente que tiene una idea, que todo lo que es para fomentar el bien y el construir tiene que ser pura cosa suave y linda, y que no le pueden hablar duro a nadie, porque la primera vez que me hablan duro me molesto, me enojo, mi rostro cambia. Es que no se someten a la autoridad. Y Pablo está diciendo, la autoridad que Dios me ha dado sobre ustedes no es para destrucción. Y si yo no ejerzo mi autoridad sobre ustedes, se van a destruir ustedes mismos. Por eso les estoy corrigiendo esto. Y no quiero ser o usar severidad cuando llegue con ustedes. Hagan caso ahorita para cuando yo llegue en persona, ya todos estamos tranquilos como Camilo. La autoridad mía como padre no es de destruir a mis hijas. La autoridad mía como esposo no es de destruir a mi esposa. Y yo no le puedo decir no al diablo si no le he dicho sí a Dios. No le puedo decir alto al diablo si no le he dicho adelante a Dios. Entonces, si el decirle sí a Dios, ojo, sígame, si el decirle sí a Dios es decirle no al diablo, ¿qué significa decirle no a Dios? Cuando usted rechaza lo que Dios ha dicho en su palabra, por eso Dios lo compara a la brujería. Esto es severo, esto es serio. Por eso le dije, cuando yo leo este pasaje, yo me conmuevo. Yo digo, ¿qué es esto es serio? Puede que yo piense que no es tan serio, pero Dios lo ve de otra forma tan distinta. Si yo le digo no a Dios y no voy a cumplir con esto, no voy a cumplir con tu palabra, no voy a cumplir con tu consejo, entonces le estoy diciendo sí al diablo. Pero si le digo sí a Dios, le digo no al diablo. Ahora, déjeme toco brevemente este aspecto de mi persona aquí como autoridad en Casa de Mi Gloria. Su servidor es la autoridad de Dios en esta iglesia. Yo tengo autoridad como el pastor de esta iglesia. Y como el pastor de esta iglesia, yo oro por usted. Yo oro por cada uno de ustedes. Ustedes que nos visitan, cuando usted viene y usted pasa aquí con nosotros, siempre tomamos sus datos porque queremos tener un registro de usted. No para controlarle, no, porque queremos orar por usted. Y como autoridad en esta iglesia, yo oro por usted. Yo le hablo a Dios a favor de usted. Yo le menciono a Dios su nombre. Y yo oro por usted. Y cuando yo oro por usted, así oro. Así inicio mi oración por usted. Yo oro diciendo, como el pastor de Casa de Mi Gloria, te reprendo, Satanás. Te reprendo que sueltes a estas personas que son parte de esta iglesia. Te reprendo fuera de sus familias. Te reprendo de sus finanzas. Te reprendo de sus matrimonios. Y así yo oro por usted, como su pastor. Ahora preste atención, como el pastor de esta iglesia, y si usted está bajo la autoridad de esta iglesia, yo tengo la autoridad para orar así por usted. Y yo tengo la autoridad para reprender al enemigo de su vida. Pero si usted no está bajo autoridad en esta iglesia, yo le puedo gritar al diablo todo el día y no va a funcionar con usted, pero sí con los que están bajo autoridad, porque el enemigo conoce autoridad. Entonces, como pastor, yo oro por usted. Y si usted está en orden, en esta iglesia, si usted está sometido a una autoridad en esta iglesia, esa protección, esa cobertura y esa autoridad que Dios ha colocado en mí al ser el pastor aquí, esa autoridad se toma en mente, en mano y se activa poderosamente cuando yo oro por usted como su pastor. Entonces, sí importa muchísimo a qué iglesia usted asiste. Sí importa muchísimo bajo qué autoridad usted se va a colocar. Sí importa muchísimo quién será su pastor. Sí importa si su pastor ora por usted o no. Sí importa si su pastor ejerce autoridad sobre el mundo espiritual en su vida. Ahora, una vez más, sí importa muchísimo si usted está bajo autoridad y a qué iglesia usted asiste. Y Managua, queridos hermanos, escúcheme, Managua es el mejor lugar donde usted puede flotar y puede brincar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque hay un montón de iglesias. Y si a usted le gusta andar de iglesia en iglesia y brincando de congregación en congregación, el mejor lugar para hacer eso es Managua.
Y déjeme decirle algo, si usted hace eso, su vida estará arruinada. Y la gente que yo conozco que hace eso, y no es por hablar mal o criticarlo, su vida es arruinada, está en ruinas. Y los he visto vez tras vez, que se quedan en un lugar solo suficientemente para hasta escuchar algo que no les gusta. Y de repente un mensaje, un sermón, una palabra, algo es muy fuerte, muy desagradable y mejor no me gusta. Y se van a otro lugar. Y cuidado, algunos de ustedes esta mañana están escuchando algo que no les guste. Pero importa mucho a qué autoridad usted se va a someter. Importa mucho si usted va a estar bajo autoridad. Importa mucho a qué iglesia usted va a asistir. Importa mucho si usted va a echar raíces y va a dejar que usted crezca en un lugar y que usted produzca fruto. Importa mucho. Tenga cuidado a qué autoridad usted se somete. Solo porque una iglesia sea grande o porque sea pequeña, eso no tiene nada que ver con la evaluación si yo debo de estar ahí o no. Tenga mucho cuidado con eso. Estas personas son como una mariposita que da de lugar en lugar y por aquí anda y una trata y va para acá y no la puede agarrar. Saltan y brincan de lugar en lugar. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos poder, por qué no tenemos autoridad en nuestra vida, por qué no vemos lo milagroso en nuestra vida. Y es porque Satanás viene y roba nuestra autoridad. Quiero decirles algo. Si nosotros estamos bajo autoridad y entendemos este principio y sabemos cómo comportarnos y vivir bajo autoridad, el estar bajo autoridad no significa que usted siempre está de acuerdo con su autoridad. Usted puede estar en desacuerdo. Y si usted está en desacuerdo con su jefe en el trabajo, usted tiene cómo tratar eso. Otra vez, Mateo 18. Y si al final y usted trata y después no puede, lleve a uno o dos colegas y trate. Y si no puede, bueno, busque otro trabajo. Pero mientras usted está ahí, sométase a esa autoridad. Lo mismo en el hogar. Mire, yo en mi juventud me convertí en una persona muy rebelde. Si usted me conociera cuando era un adolescente, usted no me dejaría que me acercara a sus hijos. Yo era un terrible. Y yo desobedecía a mi madre, yo desobedecía a la autoridad y había tanta maldad que yo llevaba sobre mí por esa desobediencia. Y un día mi madre me dijo, yo se los he compartido, mi madre me dijo: mira, Natán, si un día tú caes preso, yo te dejo en la cárcel hasta que el Estado se canse de tenerte ahí en la cárcel. Yo no voy a mover un dedo para sacarte de la cárcel. Pagarás tu condena completa porque te lo mereces. Y yo le dije a mi madre: es que no me amas. Qué chantajeante, ¿verdad? Nos convertimos nosotros. Es que no me amas, por eso. Y me dice: porque te amo, ahí te voy a dejar a que termines el proceso en el cual Dios te va a llevar a ti para arrancar ese orgullo y esa rebeldía de tu corazón. Y me decía: mientras vives bajo mi techo, sigues mis reglas. Es que mi madre entendía el principio de autoridad. Mientras estás bajo mi techo, aquí hay una autoridad, aquí hay una cobertura, y esa cobertura, esa autoridad soy yo, dice mi madre. Y mientras estás aquí, te acoplas a estas reglas. Y si no te gusta, busca dónde vivir. Y yo le decía: es que no me amas. Y el problema con muchos padres, el problema con muchos padres es que nosotros mismos somos culpables de no cortar el cordón umbilical. Y nuestros hijos ya unos hombrones, unos chavalones gigantones, y todavía los tratamos como si fuera el bebecito que hay que darle de comer. Usted mismo está causando problemas para él o ella. Uno de nuestros pastores, el pastor Carlos, él es uno de nuestros pastores, está pastoreando la iglesia Casa de Mi Gloria en Esquipulas. A él se le abrió la oportunidad de ministrar en Jinotega. Lo invitaron a Jinotega a ministrar, le abrieron las puertas en radio, en diferentes ministerios, para estar yendo allá semanal a ministrar. Cuando le abrieron esa puerta a él allá, él vino y me preguntó y me dijo: Pastor Natán, usted es mi autoridad y yo me voy a someter a lo que usted diga. Y él me dice: me han abierto estas puertas allá, hay grandes oportunidades para mi persona allá. Y me dice: ¿usted qué piensa? ¿Debo de aceptarlo, sí o no? ¿Debo de aceptar eso, sí o no? Y él me dijo: yo me voy a someter a lo que usted diga. Yo quiero hacerlo, me dice. Yo quiero ir, yo quiero aprovechar esas puertas abiertas. Yo personalmente diría sí, pero no voy a tomar una decisión hasta que usted no diga qué es lo que usted desea. Eso es estar bajo autoridad. Eso es estar bajo autoridad. Señor, yo quiero algo, yo anhelo algo, yo deseo algo, pero ¿qué dice la autoridad que está sobre mí? Y es por eso que Dios está bendiciendo y honrando al pastor Carlos,
Y Dios va a bendecir y va a honrarle a usted si usted también se mantiene bajo autoridad, bajo autoridad, bajo